Éxodo 11. Génesis, Éxodo, página 84 en mi Biblia. Comenzando en el versículo 1 nos dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. A los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras del el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias que nos podemos congregar, Señor, y seguir estudiando su palabra. Pedimos, Señor, que usted sea el maestro y, Señor, traiga a nuestra atención el punto, Señor, que con que usted quiere tratar en nuestras vidas. Señor, hay veces corremos de usted, hay veces pensamos que estamos bien y Señor, otras veces le damos gracias y gloria a usted, que verdaderamente podemos caminar en victoria. Pero no todos los días. Por eso lo necesitamos a usted más y más en nuestras vidas. Señor, en esta noche le pedimos sus bendiciones tanto aquí en español como en inglés, Señor. Señor, esté con nuestros jóvenes y los niños de nuestra congregación. Tenga cuidado de cada uno de nosotros. Pedimos por la salvación, Señor, de todo aquel que no cree. Y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Ahora, la muerte de los primogénitos, lo que vemos aquí en este estudio hoy noche, es el anuncio, la advertencia, lo que va a pasar. Pero si recuerdan, Faraón, siendo un dios también de minúscula, era conocido como el hijo de Re o Amon-Re. Y Faraón era, podemos decir, y lo digo de esta manera para que podamos entender en realidad la locura, la blasfemia que existía aquí en esta religión. Porque Faraón era la encarnación personal de la deidad del sol. Y uno dice, ¿qué es esto? Podemos decir, él era el sol en persona, la encarnación de Amon-Re. Y esto es lo que ellos creían. Y es ahora que comenzamos a entender verdaderamente como ellos adoraban a Faraón y le cantaban alabanzas diciendo que el Faraón era el que nos permitía ver porque su resplandor iluminaba el mundo. Entonces declarando que Él era la luz del mundo, y solo sabemos que nuestro Señor Jesús es la luz del mundo. ¿Amén? Y qué locura, qué blasfemia era todo esto. Pero fíjate, esta es la razón que Dios trajo la plaga de densas tinieblas, comprobando que Faraón no era el hijo de la luz que todos creían que él era. Dios demostraba que Él es el verdadero Dios y que Él tenía dominio sobre la luz tanto como las tinieblas.
Si nos recordamos en nuestro último estudio, Faraón dijo en Éxodo 10:28, le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no me veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Fue las últimas palabras que vimos en el último estudio, en el último capítulo. Y ahora, para poder entender y ponerlo esto en contexto, Faraón está aclamando que él tiene poder sobre la vida y la muerte. En decir esto, le está diciendo, y se lo dice, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Increíble. Después de todo lo que ha pasado, 9 plagas han venido. Todo lo que ha pasado y todavía piensa Faraón que tiene poder, especialmente ahora sobre la muerte y la vida. Y fíjate, esta es la mera razón que Dios iba a traer la 10ª plaga, para comprobar, para demostrar. Vimos la primera plaga fue agua en sangre, la segunda ranas, la tercera piojos, la cuarta moscas, la quinta fue la plaga en el ganado, la sexta es úlceras en la gente, séptima granizo, fuego, octava langostas, la novena densas tinieblas y la 10ª son la muerte de los primogénitos. Entonces 10 plagas. Y tenemos que entender, cuando la palabra de Dios fue escrita, no había capítulos. Los capítulos fueron para que nosotros podamos encontrar exactamente dónde vamos. Pero en realidad es una continuación aquí del capítulo 10. Es la misma conversación para poder entender. No ha terminado. Y podemos decir que era la advertencia de la muerte de los primogénitos que venía y estaba Moisés. Todavía está en el templo con Faraón y simplemente estaba repitiendo lo que Dios ya le había dicho. Necesitamos que entender que los versículos 1 al 3 en nuestros textos solamente está repitiendo lo que Dios ya le había dicho a Moisés. Se lo dijo en Éxodo 3:21 al 22. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Éxodo 4:21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces ya había dicho esto desde antes. Esto ya se había declarado y Jehová, como podemos decir, lo ha dicho 3 veces en 3 diferentes versículos antes de que Moisés fuera, fíjate, llamado al palacio. Antes de ir con Faraón, esta conversación, podemos decir, ha de haber tomado lugar antes del capítulo 10. Que esta conversación que tuvieron con Moisés y Faraón. Y fíjate lo que dice ahí, Éxodo, regresamos a capítulo 10 por un momento. Para ponerlo en contexto, fíjate, capítulo 10, versículo 24 al 29. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos y sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón
y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que me vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces ahí termina el capítulo 10, con Moisés enojándose con Faraón, y es aquí que le da ahora la advertencia, porque vimos el versículo 1 al 3, ¿no? Pero aquí en el versículo 4 al 8 le da la advertencia y continúa y dice así: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y ahí ponemos una pausa por un momento, porque es en estos versículos del 4 a 8 que son las palabras de Moisés antes de partirse o salirse de la presencia de Faraón. Y es aquí que le anuncia y le dice: esta es la 10ª plaga. Esto es lo que va a pasar. Y fíjate, el versículo 8 es cuando Moisés al fin sale de la presencia de Faraón, porque dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces vemos que continúa del capítulo 10 y está contando todo lo que ha pasado para que podamos entender que sigue corriendo, corresponde. Y aquí es al fin cuando sale de la presencia de Faraón. Entonces este punto que vemos aquí nos trae al propósito de estas plagas. Fíjate lo que dice el versículo 9 al 10. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahora, necesitamos entender algo aquí, porque el tema de esta noche, claro que trata con la muerte. Y yo sé, pues no es un tema muy popular que vamos a hablar de la muerte, pero muchos prefieren que, ¿por qué no cambia el tema y hablamos de algo diferente? Pero no puedo, porque es donde vamos en el estudio, ¿no? Tenemos que ver lo que está pasando aquí. Pero fíjate, Dios estaba a este punto listo para enfrentar a Faraón. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer con la muerte, con la muerte. Porque la muerte, fíjate, era el gran enemigo de Faraón, tanto como lo es hoy en día con todo aquel que no cree. La muerte es el gran enemigo. 1 Corintios 15:26 dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Para el creyente ya ha sido destruida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y el temor a la muerte, el cristiano verdaderamente no debe de existir eso en nuestras vidas. Porque nosotros sabemos que estar ausente del cuerpo es entrar a la presencia de Dios. Entonces podemos decir, y esta es la idea cuando nos congregamos y recordar la vida de alguien, tenemos que tomar en cuenta que se han graduado, ya no están aquí con nosotros, están en la presencia de Dios y nos vamos a ver una vez más. Entonces, ese temor a la muerte no debe de existir en nosotros como creyentes. El incrédulo, pues claro, porque no tienen paz con Dios. Pero en la muerte de su hijo y de los primogénitos era la manera que Faraón iba a dejar ir al pueblo de Israel. En aquella noche, fíjate, solamente los corderos eran los que iban a morir en la tierra de Gosén, donde vivía y donde estaban los israelitas, los judíos.
Era todo lo que iban a morir en esa noche, los corderos. Y este evento marca el inicio, el comienzo de la Pascua para Israel. Y esto es importante en nuestro próximo estudio, pero en realidad lo vemos todo en el contexto. Vamos a ver 2 puntos en esta noche. El primer punto es Moisés repite lo que Dios ha dicho. Y luego vemos la advertencia del versículo 4 al 10. Comenzando con el primer punto, fíjate, Moisés repite lo que Dios ha dicho. El versículo 1 una vez más nos dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Entonces fíjate, Dios, Jehová, le dice a Moisés: voy a enviar una plaga más. Una plaga más. Sería una plaga tan terrible que no solo los dejaría ir, los iban a marchar de ahí. Vámonos. Así que vemos que los iban a correr de ahí. Y Dios lo recuerda a Moisés de su palabra. Y luego esta misma palabra se llega a cumplir en Éxodo 12, versículo 31 al 32. Dice así: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, y idos y bendecidme también a mí. Entonces iba a llevar a cumplir la palabra de Dios. Éxodo 12, 39. Y cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Fíjate, vámonos y vámonos rápido de aquí. Ya era tiempo de salir. Era el éxodo a este punto. Vemos el versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Ahora, fíjate, podemos entender esto como esto. La hora había llegado de recoger los salarios. Esto es lo que está pasando aquí. Esto se servía, o mejor dicho, sería el salario, porque por los últimos 400 años que estuvieron como esclavos bajo egipcio. Como una muestra más de su misericordia, Dios, fíjate, permitió que los israelitas, podemos decir, saquearan a los egipcios. Ve a hablar con ellos. No te van a enviar con manos vacías. Esta era la compensación por sus servicios como esclavos. Vemos que el versículo dice que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina. Y fíjate, no es un préstamo. No vas a ir a tocar la puerta, préstame. No, dame. Fue algo, y quiero que entiendan, esto era opcional. Era opcional porque ellos pudieran dar o no dar. Uno nada más les está pidiendo. Y uno puede dar o no dar. Y fíjate, no lo tenían que hacer. No es que los estaban amenazando para que les dieran ofrendas de plata y de oro. Pero podemos decir y entender esto. Que fue una ofrenda de su voluntad. Y yo creo que se los dieron porque les daba gusto ver que al fin nos vamos a hacer de los israelitas. Toma, por favor, llévate estos platos de oro también. Dales las cucharas también y el broche que traes puesto. Porque ya nos deshacemos de ellos. Y es como, por favor, recuerda que han venido 9 plagas y venía la 10ª. Así que las riquezas que ellos recibían de los egipcios, la compensación por la deuda de no pagarles a los israelitas. Es más, Dios le prometió a Abraham que su descendencia iban a salir con una gran riqueza. Dios ya sabía que esto iba a pasar.
Génesis 15:14 dice, mas también a la nación a la cual servían juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El juicio de Dios había caído y ellos ya estaban, ya no puedo soportar más. Estos sufrimientos ya basta. Nos están pidiendo. Y luego la repitió también a Moisés, y Moisés también la iba a repetir a su pueblo, el versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés, fíjate, era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces, fíjate, esto nos ayuda a entender la razón por qué dieron las ollas, ¿no? Sus joyas y su oro y su plata. Para este punto yo creo que muchos ya verdaderamente le tenían temor al Dios verdadero. Habían conocido el poder del Dios verdadero. Recuerda que todos sus disque dioses ya se les había comprobado que eran falsos. El verdadero Dios Jehová. Ahora, en ver, necesitamos entender algo aquí. La plata y el oro tienen el significado del favor divino. Hubiera sido lo suficiente en simplemente verse escapado, pero Dios en su misericordia, fíjate, arregló una porción para que su pueblo no estuviera en necesidad durante su viaje, a donde Dios los envía. Y tenemos que entender esto, y hemos dicho esto, en donde Dios envía, Dios provee, siempre. Si Dios te está enviando, Dios va a proveer. Es como funciona. Es como obra Dios. Ahora, no podemos perder de vista la condición espiritual de Egipto. Dios, fíjate, había convertido a algunos de sus enemigos, ahora eran amigos. Muchos comenzaron a creer en la existencia del verdadero Dios. Estos, fíjate, fueron los que reconocieron su profeta, a Moisés. Y trataron a su pueblo, a los judíos con respeto y fueron generosos con ellos. Habían progresado espiritualmente, tanto que algunos, fíjate, se fueron con ellos y algunos de ellos hasta dejaron a Egipcio atrás. Éxodo 12:38 nos dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces vemos que Dios, fíjate, se ganó al incrédulo. Se ganó al que no era judío, porque creyeron en el verdadero Dios. Entonces Dios siempre ha proveído la salvación para todo aquel que cree. Amén. Aún en el Antiguo Testamento, aquí lo dice muy claro. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, vemos que Cristo Jesús murió primero por el judío, pero también por el gentil que somos nosotros, todo aquel que no es judío. Vamos a continuar. Segundo punto, la advertencia. El versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Fíjate, esta sería la última advertencia que se le diera a Faraón. En el versículo 1, Jehová ya había dicho, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Y vemos que la Biblia aquí es muy clara quién iba a traer esta plaga y cuándo. Dice, y toma nota de esto, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. No queda duda de que esto es un milagro de Dios. Hemos visto los desastres y plagas que vinieron antes de esta y muchos las han tratado de explicar como un desastre natural, pero esto es imposible.
es imposible poder explicar la muerte de los primogénitos, que los primogénitos murieron por una causa natural, por un desastre natural. ¿Cómo se puede explicar eso? Es imposible. ¿Solamente el primer nacido? ¿Pero qué los otros? Si son gemelos, ¿quién fue el primer nacido? Salmo 135, versículo 8 dice así: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Él, Dios. Salmo 136, versículo 10. Adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Entonces esta plaga racionalmente no se puede explicar. Fue algo sobrenatural. Y lo que se reveló fue el poder de Dios sobre su creación. Recuerda y toma en cuenta, ya estudiamos la historia de la creación. Fue en el sexto día que Dios creó al hombre. Él es creador. Amén. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios es el creador. Y lo que está pasando aquí, fíjate, si Él es creador de todo hombre, Él formó al hombre del polvo de la tierra, y Dios el creador le dio vida. Y fíjate, es Dios el creador que a través de la 10ª plaga les quitó la vida que Él mismo había creado, que Él mismo les había dado. Entonces podemos decir, una vez más, porque ya lo hemos visto y lo hemos estudiado, es una reversión, una modificación de su creación. Una vez descreó lo que había creado. Y sabemos que Dios es un Dios celoso, porque Él no iba a compartir su gloria con otro disque Dios, un Dios falso. Y recuerda que Faraón estaba declarando que él tenía poder sobre la vida y la muerte. Ellos teniendo un Dios para todo, y claro que tenían también un Dios sobre la muerte. Sabemos que los egipcios le ponían mucho énfasis en la vida después de la muerte. Ellos preparaban sus muertos para la vida que venía. Esta es la razón que encontramos tantas momias de los egipcios, con sus tesoros, con sus animales, sus vestiduras y los artículos que eran importantes para ellos. Ellos creían en el dios Osiris, que es el dios de la resurrección, y su asistente, el dios Anubis, que es representado como hombre con cabeza de chacal. Es guardián, el que guardia los secretos de la momificación y señor de la necrópolis, que es la ciudad de los muertos. El encargado de guiar al muerto al lugar más allá. Increíble, increíble. Entonces, esto nos explica en parte por qué hay una referencia en los perros aquí, en el versículo 7, cuando dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. ¿Por qué? Porque el chacal, este disque Dios que encaminaba a los muertos al otro lado, increíble, no. La muerte no iba a tocar a los israelitas,
comprobando que el Dios de los egipcios, Anubis, en realidad no tenía poder sobre ellos. Y la muerte de los primogénitos de Egipcio comprobaba que el Dios de Israel es el Señor de la vida y de la muerte. Amén. Increíble. Cuando pones todo esto y te pones a verlo bien, está profundo. Entender por qué tomó lugar esto. Fíjate el versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Entonces la muerte del hijo de Faraón en realidad tenía un gran significado. El primogénito hijo de Faraón, el príncipe de Egipto, y recuerden que para los egipcios Faraón era un dios. Cuando su padre muriera, el primogénito tomaría lugar y sería el hijo de rey, el dios de los egipcios. Cuando Moisés le dijo a Faraón que su hijo muriera, le está diciendo que sería la muerte de la próxima deidad. Y sabemos que Dios, una vez más, es un Dios celoso. Él no iba a compartir su gloria con nadie. Fíjate lo que dice Isaías 48:11, nueva versión internacional, lo dice así. Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Fíjate. No cederé mi gloria a ningún otro. Así que Dios, fíjate, clamó la vida del hijo de Faraón para comprobar que Él es el único Dios, el único que merece adoración y alabanza. Ahora, es necesario decir que Dios es un Dios justo, pero no va a compartir lo que le pertenece a Él con dioses falsos, con ídolos, con vírgenes, con esta idea de que existe una corredentora. Falso. No lo va a permitir. Es necesario decir que Dios es un Dios justo. Él es el Dios de justicia. Y es lo que vemos a través de esta plaga, tanto como las otras. Vemos la justicia de Dios divina. Dice, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de la bestia. El versículo 6, y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces, muchos han cuestionado a Dios por haber tomado la vida de los hijos de Egipcio, en ver el gran sufrimiento ahora de Egipcio. ¿Qué culpa tenía el primogénito de la sierva y de las bestias? Pero la respuesta es esta. Dios está castigando a Egipcio por sus pecados. Si recuerdan, hace mucho tiempo atrás parece, cuando comenzamos este libro, comenzó con Faraón tratando de exterminar a los israelitas. Mandó ahogar a los primogénitos de Israel. ¿Crees que Dios se había olvidado de eso? El juicio de Dios está cayendo. Pero ha pasado tanto que muchos pierden vista de cómo comenzó este libro. Entonces, es el derecho de Dios juzgar a todos. Aquí a los egipcios. ¿Por qué? Por la homicida que habían cometido, no nomás al principio de este libro, pero por los 400 años que estuvieron los judíos en gran clamor. Y es interesante ver estas palabras aquí. Y dice, y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto. Y si las comparas con Éxodo 3:7, al principio, dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Fíjate el contraste. La muerte de los primogénitos por Faraón, el gran clamor, los 400 años que estuvieron en esclavitud, y cómo han cambiado las cosas. El juicio de Dios cayendo sobre ellos. Faraón había oprimido a los hijos de Dios. Dios les dijo desde la primera vez a Moisés que le dijera a Faraón. Éxodo 4, 22 al 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya se lo había dicho. Dios hace exactamente lo que Faraón había hecho a él. Pero la justicia de Dios es mucho más profunda. Los egipcios merecían morir porque eran pecadores. Ellos, tanto como nosotros, hemos heredado de Adán esta naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos somos pecadores, y lo que nos merecemos es la muerte. Ahora, cuando Dios elige a reclamar una vida, así como iba a reclamar a los hijos de Egipto, Él es justificado en hacerlo. Vemos que las consecuencias del pecado es muerte. Ahora la pregunta, la cuestión no es si vamos a morir, porque todos vamos a morir. Pero la pregunta sería, ¿cuándo vamos a morir? Ahora, tampoco podemos culpar a Dios porque no les advirtió que la muerte venía. Ya han pasado 9 plagas y no van a saber. La 10ª plaga. ¿Cuántas veces tuvo que decir? ¿Cuántas veces tuvo que demostrar? La lección aquí es: cuando la muerte está en camino y con la muerte viene el juicio por el pecado, es absolutamente necesario arrepentirse y hacer las cosas bien con Dios. La realidad es que todos estamos bajo la sentencia de muerte que hemos heredado del pecado original de Adán. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Muchos hoy en día quieren tratar con lo inevitable a su manera. Ponte a pensar. Algunos quieren vivir para sí mismos, diciendo que no hay consecuencias. Esto es un cuento, esto es un mito. No hay consecuencias. Otros dicen que no tengo para qué vivir, así que yo voy a vivir como quiero, voy a destruir mi propia vida y también llevarme todos aquellos conmigo también. Y hay personas que aún viven para la moralidad. Tratan de vivir una buena vida con la anticipación que Dios no nos va a poder negar, porque después de todo fue una buena persona. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos vayamos a arrepentir de nuestros pecados. Es el pecado que nos separa de Dios.
Y es el pecado el cual nos condena. Entonces Egipcio sufrió el juicio divino de Dios. Pero las plagas no fueron lo suficiente para convencerlos, para que ellos mismos se arrepintieran. Y la Biblia nos dice que también vienen otras plagas en el futuro. Se habla de esto en Apocalipsis. Aquí podemos ver la respuesta de estos hombres al juicio divino. Apocalipsis 16:9 dice así: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Al fin de fin, no se arrepintieron. A Faraón se le advirtió, se le dijo su destino, la muerte. Sin embargo, se negó. No se sometió a la autoridad de Dios. Y el resultado final fue que fue golpeado por la justicia de Dios. Versículos 7 y 8, fíjate lo que dice. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces vemos que Dios hace una distinción, hace una diferencia entre su pueblo y los egipcios. La diferencia aquí era y es hoy en día la aplicación de la sangre del cordero. Esa es la gran diferencia. Es la Pascua que viene, que se va a ver en el capítulo 12. Pero fíjate, todos somos pecadores, pero todos que hemos confiado en Cristo, estamos bajo la sangre y somos salvos a través de su sangre. Somos perdonados. Y esta es la más importante diferencia. Cada persona necesita al Cordero de Dios, el cual es Jesús. Veremos la Pascua y nos vamos a ir más profundo en los próximos estudios, pero lo que necesitamos entender aquí es que hay una diferencia. Cuando estudiamos el libro de Génesis, si recuerdan, vimos que Dios en varias ocasiones rechazó el primogénito y escogió al siguiente hijo. Le dio al segundo la bendición especial de Dios. Si recuerdan, él escogió a Abel sobre Caín, escogió a Isaac y no a Ismael, escogió a Jacob y no a Esaú. Dios es Dios. Y lo que vemos aquí es la soberana de Dios. Vemos también simbólicamente aquí, fíjate, que nuestro primer nacimiento no es aceptable con Dios. Tenemos que nacer de nuevo, es lo que se nos dice en Juan capítulo 3. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y le dijo: no te sorprendas que te he dicho que tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la primera muerte, el primer nacimiento, más bien dicho, no es aceptable a Dios. Tenemos que nacer de nuevo. También lo dice en Juan 1:12 al 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un nacimiento nuevo para ser aceptados. Esto es tan claro y es la descripción que se nos está pintando aún desde Éxodo. Cada uno de nosotros necesitamos tener un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual para que Dios nos pueda aceptar. Ya vimos la herencia que nos dejó Adán.
una naturaleza pecaminosa que nos lleva a la muerte. Pero es por Cristo Jesús que nos da una naturaleza nueva y nos da vida y vida eterna. Fíjate, Faraón no se sometió. Él dijo que mataría a Moisés si lo viera una vez más. Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y es aquí como vemos cómo termina la historia de las plagas. Podemos decir que termina aquí en este capítulo con un resumen. El versículo 9 y 10. Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Todas estas plagas eran parte del plan de Dios, y entiende lo que voy a decir aquí, para revelar su gloria. Revelar su gloria en la salvación de su pueblo. Hasta la oposición de Faraón era parte de su plan. Cada vez que el corazón de Faraón endurecía, Dios hacía otro milagro. Y Dios hizo todo esto para su gloria. Para su gloria. Entonces tenemos que reconocer que su gloria es algo muy importante. No sé si has pausado, tomado esa pausa y ponerte a contemplar y meditar sobre esto. Que su gloria es algo muy importante. Ponte a pensar y te pregunto, ¿por qué creó Dios los cielos? Para su gloria. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate, nos ha creado a nosotros mismos para su gloria. Isaías 43:6-7 dice: diré al norte, de acá, y al sur, no detengas, traen de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Dios sabía, fíjate, Dios sabía que la humanidad iba a caer al pecado. Es por eso que hizo un plan. Hizo el plan de salvación. Y lo hizo para su gloria. Efesios 1:11-12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según él designó de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Su gloria, una vez más, su gloria, su gloria. Y claro, fíjate, para cumplir su plan de salvación, envió a su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Y cuando Jesús estaba a punto de cumplir la obra, Él dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado para su gloria. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una vez más, vemos su gloria. Y es a través del Evangelio, el mensaje de salvación que corre por todo el mundo y nos dice que proclamemos su gloria. Salmos 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Entonces todo esto fue para su gloria. Es increíble cuando nos ponemos a ver todo esto. ¿Qué podemos tomar de aquí? ¿Con qué nos podemos ir en esta noche? ¿Qué podemos aplicar?
Fíjate, tenemos que entender que en todo lo que ha hecho Dios, todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Primero, y nosotros también, fíjate, somos creados para su gloria, para glorificar a Dios. Es la razón que existimos, para su gloria. 2, la única manera de vivir y tener satisfacción en nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios. Tenemos que aprender de lo que hizo y no hizo Faraón. Podemos terminar, fíjate, con este proverbio. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En palabras sencillas, el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Yo te diría, me diría a mí mismo también, no seas como Faraón. Reconoce lo que tienes que hacer. Primero es arrepentirse y arrimarse al Señor. Dale tu vida. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. Todo lo que hacemos, que sea para su gloria. Amén.